testimonio vivo del fracaso gubernamental de Morena, de la indolencia de Morena ante el sufrimiento de su ciudadanía, de la desvergüenza de Morena en la corrupción, el nepotismo y la imagen por encima de todo, donde esas mujeres desafían la narrativa permanente del triunfo morenista moral, físico, intelectual y de todo tipo. ¿Por qué Morena trata de a las madres buscadoras? Nunca han sido violentas ni groseras, da igual. Trata a las madres buscadoras porque son, insisto, el testimonio vivo del fracaso gubernamental de Morena, de la indolencia de Morena ante el sufrimiento de su ciudadanía, de la desvergüenza de Morena en la corrupción, el nepotismo y la imagen por encima de todo, donde esas mujeres desafían la narrativa permanente del triunfo morenista moral, físico, intelectual y de todo tipo. Entonces, yo decía, la Semana Negra de Gijón, porque es la razón por la que yo estoy aquí en Gijón, en realidad la razón por la que yo acabé viviendo aquí después de venir muchos años a la Semana Negra. En la Semana Negra muchos mexicanos en muchas ocasiones denunciamos los atropellos de los gobiernos mexicanos más repugnantes del mundo, incluidos, fíjate, la primera vez que vine fue en el 92, estaba Salinas. Sí, ¿no? 92 yo estaba Salinas, creo que sí. Luego, luego estuvo Cedillo, que me pasó sí, claro, estaba Salinas en el 92, en el 94 entró Cedillo, en el 99 me vine a vivir para acá, luego y estuve denunciando en los periódicos aquí, escribiendo en periódicos aquí, estuve denunciando los atropellos de Peña Nieto y las barbaridades de Calderón. Pero lo hacíamos en la Semana Negra. Yo participé en muchas mesas redondas explicándole a la gente cómo funcionaba el control político del PRI, porque era tan brutal y tan eficaz como lo sigue siendo ahora que el PRI se convirtió en Morena. Entonces yo espero que en la Semana Negra, y así lo he dicho en Twitter hoy un par de veces, espero que en la Semana Negra cosas como la de las madres buscadoras y la humillación a la que fueron sometidas ayer ayer o anteayer, frente al Estadio Azteca, pues sean denunciadas en la Semana Negra como debe de ser.